Se considera una de las elecciones más extrañas y a la par trascendentes de la historia de Francia, porque de hecho estas próximas semanas no solo está en juego el futuro del país galo, sino también el de un proyecto europeo común que recientemente cumplió 60 años. Tras el Brexit, un nuevo revés electoral para los intereses europeístas podría dejar a la Unión Europea en peligro de muerte inminente. Pero, ¿qué van a elegir exactamente los franceses? ¿Qué candidatos se presentan? ¿Y cuáles son sus propuestas? Todo esto y más en este vídeo. Cada 5 años, los franceses son llamados a las urnas para elegir al presidente de la República. Un total de casi 45 millones de habitantes elegirán entre varios candidatos al presidente francés de los próximos 5 años. Pero esta votación se compone de 2 rondas. En primer lugar, el 23 de abril, todos los candidatos que hayan cumplido ciertos requisitos se presentan y los franceses pueden votar a cualquiera de ellos. Si tras esta votación ningún candidato supera el 50% de votos, se volverá a llamar a los franceses a las urnas el siguiente 7 de mayo. Sin embargo, esta vez podrán votar únicamente a los 2 candidatos que hayan obtenido más votos en la primera ronda. Para poder presentarte a las elecciones francesas, únicamente has de cumplir 2 requisitos: ser ciudadano francés y lograr 500 apoyos de funcionarios franceses. Hasta 11 aspirantes han conseguido estos apoyos este año. Pero, ¿cómo es que son tan importantes estas elecciones si únicamente se elige a una persona? Pues bien, la respuesta está en el poder que tiene esta persona. El presidente francés propone al primer ministro y por ende a los miembros del gobierno de Francia. También tiene mucha influencia en todos los asuntos del Estado y además preside varios consejos como el Consejo de Ministros, el de Defensa o el de Magistratura, donde se deciden las principales políticas estatales. También es el jefe supremo del ejército y se encarga de nombrar múltiples altos cargos. Por todo ello, el presidente francés es considerada una de las personas más poderosas de Francia. Pero pensad también que los franceses no solo eligen a su presidente este año, también votarán el próximo mes de junio a los 577 miembros de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo de Francia. Estas elecciones también tendrán un sistema de 2 rondas. Francia está dividida en 577 distritos, y en cada uno de ellos solo un candidato podrá salir electo. Y bien, ¿quién se presenta a las elecciones presidenciales? De los 11 aspirantes me voy a fijar solo en los 5 que tienen más posibilidades de ganarlas. En primer lugar hablaré de François Fillon, el candidato por el partido Los Republicanos, de centro-derecha. Este partido escogió a su candidato mediante unas elecciones primarias donde se impuso a sus 2 principales rivales, Sarkozy y Juppé. Fillon había sido primer ministro con Sarkozy de 2007 a 2012 y su ideología conservadora convenció a los franceses en las primarias. Es considerado ultraliberal en lo económico y muy conservador en lo social. Algunas de sus propuestas más famosas son reducir el gasto público para combatir el déficit, eliminar 500.000 puestos de trabajo de funcionariado público y aumentar el gasto en defensa para combatir el terrorismo. Fillon era el gran favorito para estas elecciones hasta que salió a la luz el pasado 25 de enero el llamado Penélope Gate. El Penélope Gate es el mote que se le ha dado al caso de supuesta corrupción del que se le acusa a Fillon. Un periódico satírico reveló que la mujer de Fillon, Penélope, fue empleada parlamentaria durante varios años y que no había pruebas que hubiese hecho ningún trabajo sustancial durante ese tiempo. En las siguientes semanas fueron saliendo a la luz informaciones que confirmaban las sospechas que tanto Penélope como los hijos de Fillon habían sido contratados ficticiamente para cobrar sueldos con dinero público. Se estima que Penélope podría haber llegado a cobrar casi 1 millón de euros durante ese tiempo. Tras el escándalo, Fillon habló para negar su culpabilidad, pero había perdido ya muchísimos apoyos y ha caído en picado en todas las encuestas. El segundo candidato del que quiero hablar es quizás el más polémico y radical de todos. Se llama Marine Le Pen y es la hija del fundador de su propio partido, el Frente Nacional. Le Pen es la gran amenaza para la estabilidad europea, sobre todo porque ha ido adquiriendo muchos adeptos que la han situado al frente de las encuestas. Preside un partido de ultraderecha que quiere abandonar la Unión Europea y la OTAN y hasta incluso el euro. Culpa a la inmigración de la mayor parte de los problemas de su país y aboga por introducir mayores barreras fronterizas. Por otro lado, también quiere aumentar el gasto en partidas sociales. Finalmente, el partido de Le Pen está siendo investigado por media docena de casos de corrupción, aunque no parece que ello le haya afectado mucho en las encuestas. El tercer candidato y una de las grandes sorpresas de estas elecciones es Emmanuel Macron. Macron se presenta por libre, respaldado por el movimiento fundado por sí mismo, En Marche, hace poco más de un año. El que fuera ministro de Economía con Hollande
durante 2 años, es actualmente el máximo favorito a ganar las elecciones. Se define como liberal en lo económico y progresista en lo social. Entre algunas de sus propuestas está reducir los impuestos y también el gasto público. Aboga por más políticas de acogida de refugiados y es profundamente europeísta. Macron dice de sí mismo que no es ni de izquierdas ni de derechas, y tras la caída de las encuestas de Fillon, es hoy por hoy el favorito para ganar las elecciones. Por último está el candidato Benoît Hamon, elegido para ser el representante del Partido Socialista francés en primarias. Fue ministro de Economía Social y de Educación con Hollande, pero dimitió para mostrar su disconformidad con las políticas de austeridad aplicadas por su presidente. Pertenece al ala más radical del socialismo francés y logró vencer al primer ministro Manuel Valls en las primarias celebradas por su partido. Hamon defiende políticas bastante radicales en materia económica y social. Por ejemplo, quiere introducir una renta básica de 750 euros para todos los franceses, aplicar un impuesto a los robots que reemplacen trabajo humano y prohibir el diésel para el año 2025. También es favorable a acoger más refugiados y entre algunas de sus propuestas está legalizar el cannabis. Sin embargo, Hamon tiene muy pocos adeptos y el partido al que pertenece pasa por un muy mal momento. Las medidas austeras del actual presidente socialista Hollande han hecho perder muchísimo apoyo al partido y tiene posibilidades casi nulas de conseguir la victoria en las elecciones. De hecho, un candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que ha recibido el apoyo del Partido Comunista, le está superando en las últimas encuestas. Como veis, estas elecciones atípicas pueden cambiar mucho la escena política tanto en Francia como en el continente europeo. La situación actual del país galo, con una economía casi estancada, altos niveles de paro juvenil y una amenaza terrorista cada vez más en auge, han hecho que estas elecciones cobren una importancia especial. Hasta aquí mi análisis de las elecciones francesas. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal para ver más vídeos así. Muchas gracias y hasta pronto.